cantidad de comidas al día y vamos a hacer una introducción y después vamos a trabajar con los alimentos tan ricos que se ven acá adelante. Este es un estudio muy lindo que dice que ingerir 2 grandes comidas al día, desayuno y almuerzo, no sé si lo han leído, es más efectivo que 6 comidas pequeñas. Es un estudio que se le dio a pacientes con la misma cantidad de energía, nada más que se dividió en 2 comidas grandes, desayuno y almuerzo, y en 6 comidas. La dieta era una dieta de 2000, acá dice hipocalórica, para nosotros una dieta de 2000 no es hipocalórica, es una dieta normocalórica, pero el estudio estaba indicado así, piensen que es en Estados Unidos. Consumida en desayuno y almuerzo, redujo el peso corporal, redujo los niveles de glucosa en sangre, peptidose, glucagón en comparación con la misma ingesta calórica, pero en 6 comidas. Este es uno de los estudios, de los tantos estudios que indican que no hace falta que se consuman tantas comidas al día. Pero fuera de la evidencia científica, nosotros tenemos una realidad que es nuestra vida diaria y que en esta parte voy a comentarles un poco cómo trabajamos con Frank en el equipo para poder contagiarlos y quizá que me compartan cómo trabajan ustedes también para poder intercambiar, ¿sí? Que no siempre tenemos la opción de intercambiar entre distintas culturas. Y no olvidarnos que lo que tenemos enfrente es un paciente, ¿sí? Y que el paciente tiene diferentes costumbres, diferentes horarios, diferentes... A nosotros nos llegan con Frank pacientes que trabajan de noche, que duermen de día. ¿Cómo les decimos que coman 6 comidas y duermen 3 horas? Trabajamos con pacientes que nunca desayunaron. Bueno, hay un montón de cosas que no tienen plata para comer 6 comidas, que no pueden hacer 6 comidas, que no tienen tiempo, que viven en la calle, muchas cosas. Entonces creo que tenemos que adentrarnos un poco en a quiénes tenemos enfrente. Somos unos convencidos que el tratamiento nutricional del paciente con diabetes u obesidad es meramente artesanal. Es un día a día con el paciente. Es esto que el doctor Espinosa decía, todos los días un cambio para fin de año, a fin de mes o en la meta que nos propongamos, el cambio sea realmente radical y quede instalado. El cambio tiene que quedar impregnado, ¿sí? Que el paciente no se lo olvide. Si logramos eso, bueno, ya estamos muy felices. Esto es un poco lo que les decía recién, teniendo en cuenta los gustos del paciente, el nivel socioeconómico, la disponibilidad alimentaria, la situación del país, la etnia, la edad, el sexo, los horarios, las patologías, con quién vive, ¿sí? Se me vienen un montón de pacientes a la cabeza para contarles. En el Instituto Cardiovascular Lesica trabajamos así. Trabajamos con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Este es el instituto nuestro. Pero estamos en todos los detalles, hasta fíjense dónde ponemos motivación de actividad física, que es lo que Frank decía, hasta en las escaleras. Y acá no me di cuenta porque esta foto es vieja, pero en los escalones pusimos la cantidad de calorías que se pierden cuando el paciente va subiendo piso por piso. 0,5 calorías, 0,5, y a mí me encanta subir por las escaleras y cuando el paciente sube ven que dice, ya vamos 1, ya vamos 2, y nos juegan, son pacientes adultos, no atendemos pediátricos, pero esta es una motivación constante. ¿Sí? Y tenemos que ponernos en el zapato o en los zapatos del paciente. A veces yo veo la cantidad de medicación, polimedicados que vienen desde otros lugares, más las recomendaciones nutricionales, más las listas de alimentos, más los no a los alimentos con sodio y no a los alimentos con azúcar y no a los alimentos con purinas y no a los... Es tanto que el paciente termina no haciendo nada. ¿O no les pasa esto? Entonces, empecemos a ponernos en el lugar del otro. Tuve la suerte de estar en el Steno, no sé si conocen, es como el centro de la diabetes en Dinamarca, en donde viví una semana muy intensa, que se me movieron muchas emociones, y creo que a partir de ahí me di cuenta que jamás entendí a un paciente. El primer día que llegué al Steno me preguntaron si yo entendía a mis pacientes. Y mi respuesta fue, sí, claro, ¿cómo no los voy a entender? Trabajo 12 horas por día con mis pacientes. Entonces me dieron un kit, me dijeron que yo era una diabética tipo 2, un paciente con diabetes tipo 2, de 40 años de edad, sedentaria, y me dieron un kit con varias medicaciones. Perdón, a mí me había tocado diabética tipo 1. Me dieron un kit con insulina, que era agua, y con un glucómetro, y un montón de indicaciones médicas.
al estilo de las que escriben los médicos, esas que son así enormes. Yo tenía que hacer actividad física, inyectarme insulina todas las veces que comía y medirme las glucemias 7 veces por día. Y fue real, lo tuve que hacer. A mis compañeros les tocó diabéticos tipo 2 o diabéticos tipo 1. Entonces, cuando terminábamos de estar estábamos en el medio de la charla o de las clases que nos daban, y me tenía que inyectar insulina. Y encima me dijeron, como estamos mal económicamente y no tenemos las lapiceras divinas que nos dan los laboratorios, te tenés que inyectar con jeringuita y aguja. Y me inyecté con jeringuita y aguja, era solución fisiológica. Yo les aseguro que me estresé tanto, que lloré una noche, lloré. Dije, no me puede estar pasando esto de pincharme la panza. Empecé a mirar de que no me salgan moretones. Me empezó a doler, me empezaron a doler todos los dedos. Me empecé a sentir ansiosa. Me pasaron un montón de cosas. Salía a correr a las 6 de la mañana y a las 7:30 entrábamos a estudiar. O sea, salía a correr. Cuando me daban las glucemias un poquito elevadas, empezaba a modificar la alimentación. Pero esto fue real, no les estoy contando nada. Frank sabe que fue real. Cuando el último día del curso nos preguntaron, ¿entienden a sus pacientes? Terminamos todos llorando, éramos 20 argentinos. No los entendí nunca, nunca. Nunca en la vida entendí a un paciente. Se los cuento y me da piel de gallina. Nunca entendí a un paciente. Una enfermera del hospital italiano dijo, les tengo que confesar algo. Es una enfermera que es una genia en diabetes. Yo no me inyecté nunca la insulina de la noche. ¿Saben lo que hacía? La tiraba en el inodoro. O sea, y saben que si no se inyectaba insulina no nos pasaba nada porque no era insulina. Fíjense hasta dónde llegamos a ponernos en el lugar del paciente, que tuvimos miedo. Hubo gente que no se pudo inyectar porque tenía miedo a las agujas. O sea, empecemos a ponernos en los zapatos de los pacientes. Seamos muy cautelosos al momento de indicar, de exigir y de ponernos en autoritarios. ¿Sí? Esto no significa que seamos tan complacientes, pero pongámonos en otro lugar. A partir de ahí, cada vez que enseñé a insulinizar o a medir a un paciente, yo me pincho delante del paciente. Sigo teniendo los dedos pinchados. Y el paciente ya se relaja. No duele tanto entonces. Hagan la prueba. Háganlo una vez con un paciente. Van a ver cómo cambia el tratamiento. Nosotros trabajamos y tenemos la gran suerte de tener un gran equipo interdisciplinario. Médico especialista en nutrición y diabetes, que es el doctor Espinosa. Tenemos médicos cardiólogos, médicos especialistas en oftalmología, médicos endocrinólogos, licenciadas en nutrición y educadoras en diabetes, que una soy yo y hay 2 más. Tenemos una licenciada en psicología, tenemos una podóloga y tenemos un profe de educación física. Fíjense que casi no nos falta nada. Tampoco faltan pacientes. Todo esto tratamos de interrelacionarlo. No es fácil porque el equipo es grande, ¿sí? Pero si el paciente cuando viene al instituto se siente contenido. Lo viene a ver a Frank y hola Ivana, ¿cómo andas? Todos nos conocemos. Eso le da otra calidad de atención. Sacando las insulinas, la comida, ¿sí? Eso es como otra pata más de la atención al paciente. ¿Cómo es el plan de alimentación que les damos? El plan alimentario es personalizado, como les dije, teniendo en cuenta toda la vida del paciente. Mi primer objetivo personal es motivar y colaborar al paciente con el inicio de los cambios de hábitos alimentarios. A veces se van de la primera consulta sin haber escrito nada. Entonces nos proponemos algunos objetivos. Si el paciente hace todo mal, come a deshora, no desayuna, come pan con las comidas, toma bebidas azucaradas, le doy 3 objetivos para dentro de 15 días. Yo les aseguro que focalizándonos en esos 3 objetivos, el paciente viene con 1 kilo menos de peso. Ya está, lo enganchamos, lo tenemos adentro, lo tenemos contenido, ¿sí? En algunos casos se elabora un registro alimentario para evaluar la alimentación y proponer en conjuntos cambios de hábitos a futuro. ¿Cuándo usamos el registro alimentario con Frank? Yo personalmente, Frank quizá tiene otras técnicas, después nos va a contar seguro, pero yo personalmente lo uso cuando tenemos esos pacientes complicados que se sientan en el consultorio y dicen, pero yo como todo lo que vos me decís, yo soy impecable, primera consulta, como saludable, me muevo, y vos decís, ay Dios, ¿cómo pesa 120 kilos? Y bueno, ¿qué hacemos? Este registro alimentario, si el paciente se lo toma realmente en serio, es una herramienta que sirve y que tan solo con hacerla empieza a bajar de peso. Porque es como, ellos dicen que es como tenerte todo el día en casa, me dicen, ¿no? Porque es como que yo los miro.
Pero no se los hago hacer todos los días porque es muy engorroso, es muy aburrido. Simplemente se los hago hacer 3 días de la semana y el domingo. No zafan del domingo. Y el paciente debe retirarse de la consulta motivado y con objetivos claros. Si no se va con esto de la primera consulta, fíjense que no hablé nada de alimentación todavía. Este es el registro alimentario que inventamos con Frank. Es un registro lindo en donde dice, lo tienen que escribir inmediatamente después de haber comido cada cosa que coman. Cada cosa. No, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Cada cosa. Y lo tienen que hacer inmediatamente después de haber comido, no a la noche porque se olvidan. Dice hora, dice día, comida y bebida ingerida, hambre real, porque con Frank trabajamos mucho el hambre real y el hambre virtual, como le digo yo, es el hambre de que me hace ruido la panza, que estoy mareado y me duele la cabeza, que creo que muy pocas veces la sentimos. ¿Qué humor tenían mientras comieron? ¿Qué posición física tenían mientras comían? ¿Y qué actividad asociada estaban haciendo? Posición física si estaban parados, sentados o acostados. Y la actividad asociada es ¿qué haces mientras comes? Miro la tele, chateo por celular, hago la comida de mis hijos, riego las plantas, estoy en... ¿Sí? Que después en la consulta esto es muy rico. Y la última fila es la diaria, que es la de actividad física con la que nosotros con Frank insistimos mucho. Y hacemos actividad física para que los pacientes también sepan. Porque nosotros decimos, yo les cuento, sí, yo voy al gimnasio, ¿sí? Esto también motiva. Bien, una vez visto esto, voy a hacer la pequeña introducción al taller y la vamos a invitar a Vanessa, que es la nutricionista, una nutricionista de acá de Perú, que me ayudó muchísimo. Y vamos a hacer como alguna comparación entre las comidas argentinas y las comidas peruanas y cómo mejorarlas. Fíjense. Este es el plato que manejamos con Frank siempre. Siempre motivamos a que en la mitad del plato, fíjense cuán alejados o cerca están ustedes. Van a ver que tenemos diferencias y muchas. La mitad del plato va a estar compuesta de vegetales, siempre. Nosotros siempre insistimos en eso. Y preferentemente vegetales crudos y que siempre tengan una base de hojas verdes para bajar el índice glucémico. El otro cuarto de plato, el de plato, tiene que tener proteínas, carne, pescado, pollo, ¿sí? Después nosotros hacemos educación en tipo de grasa y demás, pero acá no vamos a ver eso. Y esta parte de almidones, que esto es muy personal nuestro con Frank, ustedes sé que lo cumplen de otra forma, es, nosotros tenemos choclo, papa, arroz, ¿sí? Trigo burgol, ustedes también, batata, mandioca, ¿cómo le dicen? ¿Yuca le dicen? Yuca. Toda esta parte de almidones ustedes la tienen acá. Nosotros no la dan, ustedes este plato lo dan todos los días así, ¿cierto? Almuerzo y cena, ¿sí? ¿O no? ¿O una sola comida? ¿Una sola? ¿Las 2 comidas? Levanten la mano quien los da las 2 comidas así, almuerzo y cena. ¿Y el resto? ¿Cómo lo dan? ¿Mitad de vegetales y mitad de proteínas? ¿O de hidratos? ¿Cómo? 50 de hidratos meten. Bueno, nosotros sacamos mucho, no porque seamos restrictivos, porque nosotros damos hidratos, panes, en almuerzo y cena. Nosotros tenemos 4 comidas en Argentina. Ustedes tienen 3, ¿no? Más o menos. A veces le ponen algunas colaciones. Nosotros tenemos desayuno, almuerzo, merienda y cena. A esta hora nosotros estamos merendando porque almorzamos a la 1 y porque desayunamos a las 6 de la mañana y porque cenamos a las 10 de la noche. Yo ayer estaba merendando en un restaurante de acá, pedí un tostado con un café y la gente estaba cenando. Yo cené a las 10 de la noche. Todos me miraban y ¿qué pasó? Bueno, yo tengo ni de ninguna manera puedo comer un churrasco a las 6 de la tarde. O sea, no puedo. Por eso tenemos que ver a quién tenemos enfrente. Nosotros sacamos la parte de almidones o lo dejamos en una de las 2 comidas y a la noche, por favor, a la noche sacamos los almidones. Entonces el paciente se va a dormir con glucemias mucho más bajas. Le damos vegetales y proteínas. Le damos los almidones al mediodía para que pueda gastarlos con actividad física o con el movimiento diario. Y se los damos, no sé si los 7 veces por semana, al menos yo, depende del paciente, 4 veces por semana sí se los damos y trato de que coincida con el día que hacen actividad física.
¿Sí? Así lo manejamos nosotros. Y una vez por semana, les anoté acá, podemos negociar las pizzas y las empanadas. Una vez por semana podemos negociar los platos, o 2 veces por semana los platos de pastas, por supuesto, pero las pastas van a ser siempre con hojas verdes. Y una vez por semana vamos a dejarlo para tartas. Nosotros tenemos un alimento que se llama, ¿ustedes conocen las tartas? Que son una masa de harina. Bien, perfecto. Entonces vamos negociando esto. Además de este plato, les vamos diciendo o tratando de ordenar toda esta parte de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llega el paciente come todos los días hidratos de carbono. Ayer pedí un sándwich acá y me lo trajeron con papas fritas. Yo no lo podía concebir. Compré un tostado a la tarde y vino con papas fritas. Digo, pero si ya había hidrato, si ya había pan, ¿para qué me trajeron papas fritas? O fuimos a comer con Vanessa y nos trajeron, pedimos una ensalada, pedimos carne y nos trajeron una pirámide de arroz, que por cierto estaba muy rico, con papas fritas. Yo le digo, ¿y pero para qué? Si la papa o el arroz. Esto está instalado en su cultura, en la cultura de ustedes, lo tienen arraigado. Vamos a tener que hacer algo con esto. ¿Sí? Fue como muy fuerte todo esto. Yo dije, ¿qué pasó acá? Bueno, pero ustedes tienen esto y nosotros tenemos algo que es bastante más grave o está más o menos al mismo nivel, que es, por favor, ya terminamos y pasamos a lo más dinámico, que es que cuando nos sentamos a comer no nos traen estas torres de hidrato de carbono, nos traen una panera gigante con unos quesos grasosísimos para picar y para untar antes de la comida que vamos a comer. Entonces, ustedes tienen eso y nosotros tenemos esto. O sea que no estamos tan alejados. Entonces, lo primero que hago yo en la consulta es, por favor, negociemos la panera de los restaurantes. No la pidas, porque si a mí me la ponen y tengo hambre, yo también empiezo a comerla. Y más que los traen calentitos, con queso, con grasa, ¿sí? Entonces, no las pidas. Y trabajo en la consulta el pedirle, por favor, al mozo, que no traiga la panera. Fíjense hasta dónde llega el trabajo, que no es tan solo darles una hoja impresa. Yo no doy hojas impresas. Esto es, por favor, la panera no. Bueno, está bien, lo negociamos, ¿sí? Y todo se va negociando. Bien. ¿Querés venir, Vane? Quizá podemos prender las luces. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, me pongo esto porque me van a filmar y acá no me veía. Vamos a arrancar con esto. Este es un plato bastante típico. Tenemos platos más típicos, pero ¿hay otro micrófono? Así podemos caminar. Tenemos muchos platos típicos, pero este es uno que se sirve todos los 29 de los meses. Todos los 29 hay ñoquis en Argentina. Esto creo que debe venir de nuestra cultura italiana, ¿sí? De nuestros abuelos. Gracias. Bien. Fíjense, se llaman ñoquis, están hechos con papa y harina. Mucha gente les pone ricota, generalmente los hacen las abuelas, son muy fáciles de hacer, son muy calóricos, ¿sí? La porción esa es preciosa, generalmente los platos en Argentina son bastante más grandes. Y nosotros lo que hicimos acá fue contar con Vanessa los hidratos de carbono de un plato, no sacamos el índice glucémico, pero lo que hicimos es mejorar el plato, quizá no mejorándolo desde la cantidad de hidratos de carbono, pero sí desde la mejoría del índice glucémico, de cómo impacta en el paciente. Y a veces los pacientes no nos creen que pasa esto. Entonces, lo que yo hago es jugar mucho con el glucómetro. Los pacientes que están más cancheros y que no les molesta tanto pincharse. Entonces les digo siempre, comete un plato de pastas, medite antes del plato de pastas, deja pasar 2 horas, volvé a medirte y anótalo en un papel. A la semana, y desayuná de la misma manera, hace las mismas comidas que ese día, comete un plato de pastas al dente, ponele una ensalada de hojas verdes, deja pasar 2 horas, volvete a medir. Y el paciente dice, ¡ah! Es fantástico. Eso es lo que el paciente necesita. No solamente que nosotros le digamos, sí, baja el índice glucémico, no nos creen, ya no nos creen nada, ya están cansados de escucharnos, ¿sí? Empiecen a hacer jugar a los pacientes. No les digo que jueguen y que se pinchen todos los días, pero a los pacientes esto les sirve. Esto nos sirve a nosotros. Yo me lo creo si verdaderamente lo vivencio, si no, lo tomo.
Es como nosotros, sí, me dicen esto, pero si no hay evidencia científica, yo no me lo como todo. Bueno, fíjense este plato. Este plato tiene 60 gramos de hidrato de carbono. Va a ponerlo todavía. ¿Qué pasó? Es que se ve en real. Ah, ¿me estaba viendo yo? ¿No han visto la diapositiva? Ajá. Ahí va. Espera, igual después tenés que pasarlo para que se vea ahí. Bueno, si querés que te podés quedar acá, no sé. Te vamos a volver loca. Oh, bueno. Perdón, la complicamos, Vane. Quisimos ser didácticas, sí. Este plato tiene 60 gramos de hidratos de carbono. Un plato de mostacholes, ¿sí? Que son estos, como los pene rigati. 100 gramos, le puse muchísimo, es 100 gramos en crudo, es mucho, pero esta es un poco la porción que se come allá. Lo mejor hubiera sido utilizar 70, pero 100 gramos es mucho. También tiene 60 gramos de hidrato de carbono, un poquito menos quizá, pero lo que hacemos es que sean al dente. Les decimos al paciente que elijan mostacholes de trigo duro candeal, que tenemos muchos. Allá en Argentina tenemos unas marcas muy lindas, ahora están muy caras, que son unas marcas italianas, que tardan mucho en cocinarse porque el trigo es muy duro y el índice glucémico es muy bajo, ¿sí? Hacemos que le pongan vegetales encima y además agregamos un plato de ensalada de hojas verdes crudas que saben que disminuye el índice glucémico por la dificultad en la digestión. Quizá tiene la misma cantidad de hidratos, pero el índice glucémico va a ser muchísimo menor. ¿Crees que lo hagamos acá? Sí, a ver. Entonces, nos vas a matar. Ajá. Sí. Lo sacamos. Nosotros utilizamos en Argentina, y ustedes también, bueno, acá también tienen, estas réplicas que a los pacientes les gustan muchísimo. Vieron que cuando entraron todos miraron las réplicas. Son llamativas, después se las vamos a dejar tocar. Es un material muy lindo. Son caras generalmente, pero en algunos lugares, en Argentina tenemos unas chicas que las están elaborando, si alguien tiene buena mano, que las están elaborando ellos mismos, las hacen con papel maché, ¿sí? Así que quizá pueden agarrar algunas ideas. Al paciente esto le gusta muchísimo, ¿sí? Nosotros lo que le hacemos al paciente entonces es mostrarle la cantidad. ¿Esto era? 60. ¿Esto era? 30. Acá. Era todo esto. Nosotros les mostramos la cantidad en crudo, porque ellos dicen, ay, pero ¿cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos del paquete? La mitad y hacen un paquete para 2 personas. Estos son 100 gramos, ¿sí? Que fíjense qué distinto que es verlo así. Estos son 100 gramos de fideos. Entonces se los ubicamos, hagan de cuenta que estos son espinacas crudas, ¿sí? Le ponemos un platito de hojas verdes y les enseñamos o les sugerimos que le pongan vegetales arriba. Entonces, les contamos que este plato más las hojas verdes va a tener un índice glucémico muchísimo menor que el plato de ñoquis, ¿sí? O el plato de mostacholes mismos, sin los vegetales y sin las hojas verdes. Esto es lo que al paciente le queda, esto es lo que el paciente registra. No es lo mismo que lo vean en un dibujito, que lo puedan tocar. El poder ver los alimentos cambia totalmente. Es una herramienta que se usa en el consultorio, ¿sí? Así que esto es una de las cosas que utilizamos nosotros. Así lo mejoro yo. Vamos a ver cómo lo hace Vane acá, en Perú, ¿sí? Te vamos a molestar de nuevo. De repente aquí no comemos muchos ñoquis, pero sí nos sirven tallarines rojos, ¿verdad? Tallarines rojos y es parte del menú. En el menú tú puedes encontrar hoy día tallarines rojos y de entrada papa a la huancaína, ¿no? Entonces, le podemos decir al paciente que el guiso de esos tallarines rojos no va a cambiar, ¿verdad? Ese sabor, esa sazón que está ahí, se puede mantener. Entonces hacemos que el paciente, sí, listo, coja su plato inteligente, bien, que lo tenemos acá. Entonces primero hacemos que lo visualice. Y poco a poco vamos incluyendo las partes, bien. Entonces, si tenemos este plato, podemos decirle que los fideos no van a ocupar todo el plato, ¿bien? Pero pueden ocupar un cuarto de este plato, que visualmente se vería así, digamos, ¿no? Si utilizamos las maquetas que tenemos. Ahora, pero falta rellenar este plato, ¿verdad? Entonces aquí lo que debería ir es una proteína que sería pues el pollo, ¿no? Que muchas veces también tiene pollo estos fideos que nos vienen
pero no tiene la cantidad suficiente. Bien, solamente nos viene un cerro de fideos y el pollo casi no lo podemos ver. Entonces, lo que tendríamos que hacer, bueno, lo que podríamos hacer es agrandar la cantidad de proteína, que sea como mínimo de este tamaño. Bien, y decirle que siempre de entrada, pues ese día no se pedirá una papa a la huancaína, pero sí se puede pedir la opción de ensalada fresca, ¿no? Entonces, ahí me ayuda a agregarle la cantidad de verduras. De repente puede ponerle un poco de palta, o el paciente puede elegir de todo lo que ve ahí, que arme su propia ensalada. Bien, entonces, de esta manera vemos la misma preparación que le podemos encontrarle en un menú, pero armada de forma diferente. Y además de esto, como un plus, le podemos decir que también el orden en el que los consuma también va a influenciar en su glicemia. Bien, entonces si primero consume el alimento fuente de proteína, luego consume las verduras y al final el carbohidrato, eso tiene una glicemia diferente que si empezara a consumir primero el carbohidrato. Bien, entonces, pero todo esto el paciente lo va armando, o sea, él mismo lo va a hacer. Por lo tanto, si él lo hace, se le va a quedar mucho más la información que si tú le digas, no señor, los fideos tienen que ocupar un cuarto del plato, eso él no lo ve, para eso él no tiene significado, ¿no? Pero si él lo va armando es completamente diferente. Fíjense qué distintas que son las diferentes costumbres, que nosotros no ponemos proteína, lo podríamos poner, pero no ponemos proteínas en ese plato de pastas. Es raro. Generalmente, a veces en algún estofado ponemos un poco de carne, pero no se usa tanto como ustedes. Generalmente nos gusta el plato de pastas y la proteína no. Pero esto que decía Vanessa del orden de los alimentos también es, bueno, ¿y comemos la ensalada después o antes? Bueno, si la podemos comer antes, muchísimo mejor. Y la ensalada de hojas verdes, ¿sí? Bueno, bien, mostramos la placa, ¿se puede mostrar la placa? Así vemos el ejemplo que dio Vanessa. Ese es el ejemplo que dio Vanessa. Fíjense el plato de tallarines rojos, ¿sí? Y el plato tal cual explicó Vanessa, con un menor índice glucémico. Ahí vemos un plato, bueno, incorrecto y correcto, ¿no? O sea, la misma preparación, ¿cómo lo podemos mejorar? Desde la costumbre que ya tenemos. Bien, bueno, pasamos a otro plato típico. Este es el más rico nuestro, Frank, milanesas con puré. Bueno, nosotros tenemos, ¿la probaron? ¿Quién fue a Argentina alguna vez? ¿Alguien fue? ¿Qué comieron además de asado? ¿Ravioles? ¿Milanesas con puré comiste? Tenemos una que es peor a esta, que no la pusimos porque no teníamos los alimentos. Pero la napolitana es una, pero tenemos una que es peor. Es la milanesa a caballo. La milanesa a caballo es una carne. La milanesa es una carne empanada con pan rallado, frita, bien frita, y arriba le ponemos huevo frito y tiene papas fritas, por supuesto. Esa es la milanesa a caballo. Pero acá la hicimos un poco más light, de alguna forma. Esta es una milanesa frita, empanada. El empanado es pan rallado, es pan duro rallado, ¿sí? Bien. La freímos y tiene, fíjense la cantidad, ¿sí? Tiene medio plato de puré. Sería una cosa así, perdón. Es puré de papas, ¿sí? Sería algo así. Acá tenemos la milanesa. Esta es la milanesa, porque no hay réplica de milanesa en el mundo, vamos a tener que inventar una. Esto sería así. Yo te la voy a... porque esto es así. Así es, te juro. Esto, y la milanesa sería más grande. Esta sería... A ver si podemos lograr que no se caiga. Este sería el ejemplo del plato de milanesas con puré que armamos ahí con Vanessa, ¿sí? Ahí tenemos, no sé si la placa está, no está, así que te la vamos a pedir. ¿No la vemos? Ah, ¿está atrás? ¡Ay, qué genios! Muy bien. Bueno, tenemos 20 gramos de pan, ¿sí? Del pan rallado que se usa por milanesa, dependiendo del tamaño, que son 13 gramos de hidratos de carbono, 200 gramos de papa, o es una papa bien grande o dos chiquitas, que tienen 46 gramos de hidratos de carbono, y 10 mililitros de leche, porque nosotros para que el puré salga rico le ponemos leche. A veces le ponemos manteca también, ¿sí? Y a veces le ponemos queso fresco también. Y a veces le ponemos queso rallado también. Sí, sí. ¿Cómo la mejoramos? ¿Cómo la mejoramos? La mejoramos haciéndola, rebozándola, le vamos a bajar la cantidad de pan.
Entonces nosotros lo que hacemos con Frank es utilizar salvado de avena, pan rallado, para que siga teniendo pan rallado, y en vez de freírla, no para bajar el índice glucémico ni nada, sino, claro, al horno, la hacemos al horno, ¿sí? Para bajar las grasas, y le sacamos la papa y le pusimos una ensalada mixta, una ensalada de lechuga y tomate, pero también podríamos haber bajado, que no sé por qué no lo puse ahí, porque esa era la idea, ahora me estoy dando cuenta, lo podríamos haber bajado con una papa al horno de 70 gramos. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo comer este puré, que ya está digerido de alguna manera, lo digerimos en el momento que lo aplastamos, es una predigestión esa, que este tipo de papa. Es totalmente diferente. Y encima, si esta papa la cocinamos, la enfriamos y la utilizamos, o sea, la volvemos a calentar y la utilizamos, esta papa va a tener un índice glucémico más bajo porque lo que pasó químicamente es una retrogradación en el almidón. Y está probado científicamente que esta papa tiene un índice glucémico mucho más bajo que la que está recién cocinada. Y si le dejamos la cáscara, que es fibra, va a colaborar con disminuir el índice glucémico. O sea que todo eso le tenemos que enseñar al paciente. Esta milanesa, agregándole la ensalada al lado, a ver, Vane, vamos a agregarle una ensalada. Miren cómo queda. Queda con 10 gramos de pan y 10 de salvado de avena, que son 6.5 de hidratos de carbono, 70 gramos de papa. Ah, porque acá está, no puse la papa en el plato. 70 gramos de papa, la había puesto. Y una pequeña ensaladita de lechuga y tomate. Todo eso nos da la suma de 21,5 gramos de hidrato de carbono y un excelentísimo índice glucémico. Fíjense cómo comiendo casi lo mismo, los mismos alimentos, podemos mejorar la alimentación del paciente. Y fíjense que no hay restricción. Porque incluso, hasta cuando el paciente me dice, ay, Ivana, por favor, déjame comer la milanesa frita. Bueno, dale, come la frita. Y te miran. Están esperando que les digas que no, porque les encanta que les digamos que no, porque están esperando eso. Entonces les digo, no, bueno, dale, come la frita, pero hace esto. ¿Puedo? Sí, claro, podés. El índice glucémico sigue siendo bajo. Una cada tanto frita no nos va a pasar demasiado. ¿Sí? ¿Cómo lo ven esto? Factible. ¿Bien? ¿Factible? Factible. Entonces ya. Tenemos aquí... Sí. Bueno, la opción que Ivana ha adaptado, ¿verdad? Desde su realidad, desde la realidad donde el día a día de repente encuentran una milanesa a caballo, ¿no? Entonces, ella ya lo adaptó, sí. Ya lo adaptó. Tenemos aquí el plato, lo vamos a dejar para que todavía lo puedan ver. Y ahora vamos a adaptar un plato de la realidad peruana. Ahí te lo pongo. ¿Verdad? De repente nosotros sí comemos milanesa, pero no tan frecuentemente, ¿no? Pero sí podemos encontrar... un seco de cabrito, por ejemplo. Eso sí es típico de acá. Entonces, si nos ponemos a analizar un seco de cabrito, ¿cómo lo servimos? Con la mitad del plato de arroz. Ahora sí, Vane puede hablar. ¿Sí? Tienen que tener la mitad del plato de arroz. La otra mitad vendría a ser ocupado por el frijol, ¿no? Y encima, para adornarlo, le ponemos yuca, que es yuca frita también. Entonces... Y bueno, el seco de cabrito también, que ocupa casi la mitad del plato. Esta es nuestra realidad, este es nuestro día a día. Y si el paciente ya tiene la costumbre de siempre hacerlo y de siempre consumirlo, entonces hay que ayudarlo a que manteniendo eso, lo siga haciendo, pero de una forma mucho más correcta. De eso se trata, de llegar a acuerdos, como dijo Ivana, progresivamente. Entonces, si formamos nuestro plato junto con el paciente, podemos coger, que escoja, bueno, la carne de res, bueno, el cabrito, ok, lo mantenemos, ¿bien? Entonces, seguimos con el cabrito, ya ocupó esta parte de nuestro plato, ok. Hacemos que escoja, entonces negociamos, de los que está ahí en la foto, yuca, frijol, arroz, ese día, ¿qué es lo que más se te antoja comer? Idealmente sería que puedas coger el frijol, ¿verdad? Porque el frijol pues va a tener más cantidad de fibra y eso también nos ayuda, ¿bien? Porque muchas veces la ingesta de fibra no llegamos a los requerimientos diarios tampoco. Entonces, nos ayuda que coloque el frijol, sí, nos ayuda bastante. Entonces, si escoge el frijol, tendríamos que no va a ocupar la mitad del plato, pero sí puede ocupar
igual, un cuarto del plato. Bien. Y le decimos que sí o sí lo consuma junto con una ensalada fresca, ¿no? Entonces, si no consume la ensalada fresca es como también si algo mal estoy haciendo en ese almuerzo también. Entonces, y quedaría así, ¿no? O la foto como lo van a ver ahí en el slide. Ahí tienen las cantidades de hidrato de carbono también que sacamos con Vanessa. Fíjense, sí, yo lo puse, Vané. 50 gramos el seco de cabrito, 50 gramos de arroz, 50 de frijoles y 80 de yuca, da un total de 90 gramos de hidrato de carbono. Y el plato mejorado, ¿sí?, da un total de, por favor, de 20 gramos de hidrato de carbono. Fíjense con la mejoría, ¿sí? Bueno, Ahí está. ya vamos a ir terminando, así los liberamos, pero fíjense, esperen, no, traten de 2 minutos más que cerramos con esto. Estos son los platos terminados. Y como último ejemplo, hicimos esto con Vanessa. Fíjense que un vaso de gaseosa, que parece de verdad, que casi lo manoteo un par de veces, Todos los querían tomar hoy día. que tiene 365 mililitros de gaseosa, tiene, por favor, silencio, por favor, que nos queda un ratito. Tiene 44 gramos de hidrato de carbono y fíjense que lo comparamos, bien, que es el contenido de azúcar. Fíjense, yo siempre tengo un vasito en el escritorio de Telgopor y le digo a los pacientes, bueno, ¿viste ese vaso de coca que te tomaste? Sí. Bueno, ¿es esto llenado de azúcar metido dentro de un vaso? Y hacen así. Es esto de azúcar. Pónganle esto a un café. No se puede bueno, tomar. acá lo estamos tomando. ¿Sí? Es esta la equivalencia que hay. Que fíjense cómo nos sorprende a nosotros, que somos educadores en diabetes, imagínense lo que impacta cuando lo ve el paciente. Esto es lo que tenemos que trabajar en la consulta y no escribamos tanto. Les juro, no escriban tanto. El de papel lo tiran. Esto no se lo olvidan más. Comparamos. Esto tiene 44 gramos de hidrato de carbono y estos dos platos finales que acomodamos con Vanessa tienen 20-22 gramos de hidrato de carbono. Fíjense eso. ¿Sí? Por supuesto, índice glucémico altísimo. El índice glucémico por las proteínas y los vegetales mejora muchísimo. La idea de este pequeño, fugaz taller era que ustedes puedan llevarse ideas claras y ejemplos claros. Si después queda tan solo, creo que queda algo más, queda tan solo hacer cuentas y sacar fotos y tener las réplicas o inventar réplicas con lo que tengamos, ¿sí? Esto es lo que el paciente se tiene que llevar de la consulta. ¿Querés agregar algo? Sí, bueno, lo que Ivana ya mostró, ¿no? Como un vaso de gaseosa puede tener incluso más cantidad de carbohidrato de bajísima calidad, de poquísima calidad, que un plato que ellos mastican, que dan masticación, por lo tanto que le das más saciedad. Y a veces vienen a la consulta y dicen, pero yo no como mucho. Pero si haces la historia del día anterior, entonces sí hay 2 vasos de gaseosa como estos. Entonces no comió mucho, pero en un vaso ya se le concentró todo lo que podía comer en un plato, como el que ya hemos visto. Entonces eso hay que resaltarlo mucho. Perfecto. Bueno, un poco era eso. Para terminar, así ya vamos terminando, tengo algo más para compartirles, no se van a ningún lado, que es una frase muy linda que me la dieron en Dinamarca y se las quiero compartir. Y dice así: si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo te propongo una idea e intercambiamos idea, entonces ambos tendremos 2 ideas. Es una frase muy linda que quiero terminar con esto, porque es esto de lo que se trata. El paciente trae cosas a la consulta, trae su vida a la consulta y nosotros tenemos que darle herramientas e ideas nuevas para que esa vida sea mejorada y puedan alcanzar una vida más saludable de la que tienen. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Quédate. Bien. No te vayas a ningún lado. Bueno, estamos llegando casi al final. Yo lo que quiero rescatar de este módulo el día de hoy, primero agradecerles a ustedes por su presencia. Creo que este curso es un éxito gracias a ustedes que están viniendo al curso.
Y, por favor, Silencio. un minutito de silencio nada más. Yo lo que quiero rescatar es el trabajo multidisciplinario que debe haber. Yo, por ejemplo, no podría, como médico en la consulta, hacer esto con mi paciente. Tengo 20 minutos con mi paciente, el paciente cuando llega me dice, doctor, ¿qué debo comer? Exacto. Yo no voy a poder hacer esto en esos 20 minutos que veo al paciente. Tengo que demorarme por lo menos 10 minutos en examinarlo y los otros 10 en escribir la receta, que el paciente digiera lo que le voy a decir. Entonces el trabajo multidisciplinario del paciente involucra no solamente la consulta médica, involucra también este quehacer diario que hace, digamos, nutrición, pero también involucra la parte psicológica del paciente. Yo quiero manifestarles la experiencia que estamos teniendo en el hospital público, en el Hospital 2 de Mayo, donde yo trabajo, y donde de alguna manera estamos tratando de integrar, aquí está Flor, que es la nutricionista del hospital, Vanessa, que es nuestra psicóloga, y en ese ambiente también está la podóloga ahora. Entonces, tenemos 3 tipos de profesionales que de alguna manera están involucrados en lo mismo, porque el paciente va donde la psicóloga y obviamente le tiene que decir, no entendí de repente la receta del médico, la psicóloga me ayuda a entender eso, va y de repente le dice a la psicóloga, me están restringiendo mucho los alimentos, tiene que ver entonces la parte nutricional. Y la podóloga le pregunta, ¿ya estás haciendo ejercicio? ¿Cómo te cuidas los pies? Entonces ese trabajo multidisciplinario hace que armemos un rompecabezas y lo que cada uno de nosotros demos, porque muchas veces los pacientes llegan y quieren ver al médico, el médico siempre visto como el Dios salvador de todo, algo que no es necesariamente así. Somos parte y somos parte integrante de este equipo multidisciplinario. Todos aprendemos algo esta tarde, ¿verdad? Entonces, yo siempre menciono eso, ¿no? Nosotros no somos un sabelotodo. Todos aprendemos siempre algo. Hemos escuchado y hemos aprendido con la participación de ustedes, la señora que nos mencionaba su caso, cada uno con nuestra experiencia que hemos tenido en casa. Para terminar, yo quiero agradecerles profundamente Gracias a ustedes. a esta mesa, ¿no? Al doctor Frank, un aplauso por favor para Frank. A Ivana y a Vanessa, ¿no? Como siempre colaborándonos. Y para terminar, mencionarles que no se olviden que todavía continúa a través de la página, el portal está abierto, y quiero dejarle unas palabras finales a Frank para que nos digamos un hasta luego, ¿no? Sí, porque en esa foto fea que me han puesto de cosas... Saliste bastante ya bien. está, quedó impresa. Bastante Sí. bien. Tengo Muy que venir bronceado. para... No sé, estábamos en Suecia ahí. Pero bueno, no sé dónde saqué el bronceado. Los pacientes, recuerden que cuando ustedes hacen esa... Hay algo que sucede en sus pacientes es, si ustedes son restrictivos en la comida, el paciente va a la casa y si en la casa comen lomito saltado con arroz y le dan lechuga y tomate, les va a durar 3 días. Y se los aseguro. Tienen que hacer... El paciente come lo que puede y como nombraron las licenciadas, que son mis compañeras de equipo, hay que negociar y hay que tratar de poner lo que pueda comprar. Ustedes no, el comer no solo implica la nutrición desde el alimento, implica lo que aprendí en mi casa, lo que puedo comprar y lo que la sociedad da. Por eso vuelvo a nombrar, yo no conozco ningún peruano que no coma arroz. Entonces, ahora conozco 2. Bueno, ahora conocemos una. Conocemos unas cuantas. 2. La circunstancia es que tratar de negociar es una parte importante y que hay una de las leyes de la nutrición que nosotros no por ahí tenemos que prestarle mucha atención, que es la adecuación al tipo de paciente que tengo, ¿sí? Pensándolo en toda forma, desde lo económico hacia el tipo de paciente, todas las características. Y para concluir con este tema, ya se me fue una idea, es que nosotros trabajamos en equipo. A través de la Sociedad Peruana de Endocrinología existe la posibilidad de rotar con nosotros en Buenos Aires. Nada más que tienen que ir de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con 40 minutos de almuerzo.
Exacto, ya lo saben, después no se Ya lo pongan a saben. llorar. Hablábamos con la doctora de ser exigentes, yo soy bastante exigente, tal vez bordeo un trastorno obsesivo compulsivo, pero la circunstancia es, si yo puedo, en un país que quiero mucho, que están mis padres y todo, y si yo puedo a uno educarlo o ayudarle, creo que sería una parte de retribuir gran parte de la vida que pasa en Perú. Así que quien quiera rotar se comunica con la sociedad de endocrino, siempre, porque lo hemos hecho a través de una vía. Ya fue una residente, ya fue una licenciada de nutrición, ya fue una enfermera, y ha sido una experiencia muy grata para nosotros también, ya que se puede hablar con o sea, los médicos tienen formación médica, tienen formación de nutrición y tienen formación de actividad física, las licenciadas en nutrición igual, las enfermeras igual, pero siempre programándolo, por favor, ¿sí? Queda esa invitación abierta y por supuesto que encantado lo recibimos. ¿No, Quedan Silvana? nuestros mails también abiertos, sí, que los dejamos ahí en las pantallas. Vos lo dejaste también, ¿no? Sí. Espero que Elar, que nos mira desde Colombia, esto parece como un memorándum. Elar, que nos mira desde Colombia, le haya gustado. Él nos mandó un aviso sobre un esquema escrito de alimentación donde había muchos jugos y jarabe de alta fructosa y proteínas. ¿Sí? No tiene significancia clínica. Aplíquenselo con experiencias al paciente y ahora vengan a ver las réplicas. No sé si hay algo más quieran decir. No, Sí. agradecerles, sí, Quería, sí, claro. discúlpame, los Topajuelo que se tuvo que retirar, dejó esta pregunta para ti. A ver, ¿Qué porcentaje del total de calorías tiene que ser fructosa? oh, qué difícil. ¿Por qué te comento esto? Porque lamentablemente en el interín y en la nutrición de nuestros niños, Sí. yo estoy mirando, él ha hecho estudios donde se ha encontrado sobrepeso y obesidad, Sí, digamos, en casi el 35-40% de nuestra población y en todo grupo de edad. Entonces, esa era la pregunta que me olvidaba. No hay una recomendación, digamos, pautada, pero la recomendación argentina de frutas y vegetales al día, que tiene que ver con un poco respondiendo al tema de la fructosa, es de 5 porciones. Yo creo que lo adecuado son, no sé, almuerzo y cena, vegetales y las otras 3 porciones de 3 frutas al día. No incorporando, yo acá soy como muy restrictiva en el tema de estos tipos de bebidas, no incorporando ningún tipo de bebida edulcorada con fructosa, con jarabe de maíz. Lo que pasa que no nos tenemos que olvidar de todos los elaborados, de todos los productos industrializados, ¿sí? Yo había traído, quedó en la cartera, unas jaleas que me dieron ayer, unas mermeladas y unas barritas de cereal. Todo lo que comí en el día de ayer, todo tenía jarabe de maíz de alta fructosa. Por más de que la cantidad sea muy chiquitita, porque la porción es chiquita, todo eso va sumando. Entonces, en lo que yo hago hincapié es en no o pocos productos industrializados y dejar la fructosa para las frutas, 3 frutas por día, 4 frutas por día. Esa es mi respuesta. No sé, Frank, si vos querés agregar algo, pero... No, está bien. Y no llegamos, en Argentina no llegamos a cubrir esa recomendación. Consumimos 2 de 5 porciones de vegetales y frutas al día. Okay. Pero lo cubrimos con otras cosas. Ya había una pregunta, no sé. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué opinamos sobre la stevia? Bueno, mi opinión personal, después lo dejo a Frank, es, creo que en Argentina todavía no sabemos usarla, no le encontramos bien la cantidad, la dosificación para endulzar. Entonces todo lo que está endulzado con stevia parece horrible de sabor. La verdad es que yo cociné bastante, yo trabajaba hasta hace unos meses en una escuela de cocina gastronómica y hemos hecho muchos productos con stevia, pero con muy poca cantidad porque tiene un poder edulcorante muy alto y los alimentos han salido muy ricos, ¿sí? Y me parece que es el único edulcorante que tenemos natural, pero hay que saberlo utilizar. Creo que todavía no encontramos la manera de utilizarlo. No sé, Frank, si querés decir algo. Después una pregunta y una más. No sé, ahora hasta modulo, pobre Dante. El tema es que
Con respecto a la stevia y al que se vende acá, que también me preguntaron, la mayoría proviene de Bolivia y de Paraguay. Yo no tengo nada en contra de esos países, me parecen hermosos, pero muchas de las tierras están contaminadas y a veces te venden la raíz y es más contaminante. Pero eso Tengo es si no pasa por lo la que industria, sucede ¿no? es que muchos lo venden como natural, no Claro. industrializado, y en eso hay que tener mucho cuidado. Otra parte es que hubo un metaanálisis, creo que de Lancet, del cual decía que los edulcorantes producían mayor diabetes, pero es una circunstancia de recompensa en el cual yo recomiendo a mis pacientes dos cosas: o los edulcorantes en sobre, que yo mido la porción, en vez de líquido, porque el paciente no le pone gotitas, le pone un chorro. Y ese chorro, cuando le toma, lo dulce me da saciedad. Va al centro de la saciedad y ahí es donde más quiero. Entonces siempre le pongo de más. Hay un edulcorante que me gusta mucho a mí que se llama sucralosa, que viene como inclusive viene como un azúcar, ¿sí? Viene granulada. Cristalizada. Y para chicos que usan azúcar, o donde no la podés sacar con que la madre, que es la que maneja la olla, ¿sí?, la cambie, el marido, nadie se dio cuenta. O sea, eso puedo hacerlo como por cucharadas, pero a mí La sucralosa es un personalmente... derivado del azúcar, de Claro, la sacarosa. es una maltodextrina. Sí. Pero esa es una parte que me gusta mucho. Con respecto a la stevia, inclusive en Argentina, para bajar la cantidad de ingesta de bebidas Coca-Cola, hizo una Coca-Cola, Pero ahí, no, ahí. una marca verde, de cosa verde. Life, Me estoy metiendo con la industria. ya lo dijimos. Pero Coca-Cola. es fea. No, pero en serio, lo que pasa es que fea. ahí, un poco volviendo al video, perdón, Frank, que mostré, que es la comunicación, ahí lo que pasó con esto fue que estaba endulzada naturalmente con stevia, pero tenía sacarosa. Entonces nuestros pacientes con diabetes lo que hicieron fue enseguida irla a buscar, pero tenía sacarosa. ¿Sí? O sea, la endulzaron con sacarosa y stevia. Y no funcionó porque encima el mensaje fue malo. Se me ocurre decir algo y Sí. te dejo, que era, Frank decía, la relación de los edulcorantes con incidencia de diabetes, en realidad tiene que ver con que el paciente, todo lo que tenga edulcorante, entiende que está permitido y lo come en cantidades enormes y las calorías que consumen de esos alimentos que tienen edulcorante termina siendo mayor que si hubiera comido un cheesecake con azúcar y crema. ¿Sí? Porque consume tanto porque cree que es libre. Entonces creo que tiene que ver un poco otra vez con la educación que hacemos desde el consultorio y no exclusivamente con el tipo de edulcorante. Hay algo que es otro tips para que se lleven para el consultorio. A mí me gusta mucho el paternalismo positivo, que es muy distinto que a mí me pongas prohibido fumar que área libre de humo. Cuando ustedes restrinjan a un paciente o quieran negociar, nunca digan esto no. Traten la forma positivamente de verle las cosas y tratar, bueno, el paciente cuando le decís que no, mal lo desea. Bueno, lo reducimos un 50%. Se adapta y posterior tal. Exacto. Esto no lo voy a sacar, te voy a bajar un poco, pero te voy a agregar más esto para que no pases hambre. El paciente que hace dietoterapia le tiene terror al hambre. ¿Sí? Eso quería agregar. No sé si ahí había otra pregunta. Porque ya la sufrió muchas veces con las dietas crónicas que hizo. Claro. Ya padeció hambre El muchas obeso es veces. dietante crónico. Y le da lo mismo ir a uno formado que al que te mira el ojo, te pone cositas en el oído, te saca un pelo, te corta las uñas. Le da lo mismo. ¿Sí? Dale, perdón. ¿O alguna otra pregunta? Oh. Los traemos al consultorio. Venga. Al consultorio viene hasta la mujer que cocina en la casa. Exacto. Sí, toda la familia. Puedes venir con tu marido a la consulta que viene. Ay, no, pero mi marido trabajo de 9 a 21. Venía a la hora que... Bueno, está bien. Viene el marido, vienen los hijos. Las consultas con el doctor terminan siendo de 5 sillas adentro del consultorio. Frank, ¿miento? No. Eso. Si la familia no colabora, no hay tratamiento positivo. Doctor. Buenas tardes, gracias por la ponencia. Siguiendo con la stevia, en realidad stevia hay infinidad de marcas, ¿no? Y también infinidad de presentaciones. Sí. Ha podido llegar a mis manos una stevia en sobre, Sí. donde tiene 30% de fructuosa. Ajá. Entonces yo Ahí está. me pregunto, Bien. ¿no?
obviamente hay organismos que deben regular esto, ¿no? Sí. Pero les pregunto a ustedes si es que tienen algún dato sobre cuánto podría ser lo que pueden agregar como excipiente, porque me imagino que es como No, un eso es- excipiente, ¿no? No, Gracias. en Argentina está regulado el ingreso, es muy duro y no es total. Por ejemplo, no sé si acá en Argentina existe esta propaganda de que una cucharada de mayonesa tal tiene las mismas calorías que una manzana. Come mayonesa. Y eso es lo peor. Iba a decir una grosería, pero No, me no, la aguanto. no la digas. Eso está penado en Italia, en Francia, en Alemania, ¿sí? Está penado, o sea, lamentablemente estamos muy desprotegidos de esto. Y eso viene de un mito antiguo. Desde los 90 para atrás, el jarabe de alta fructosa en las dietéticas se vendía como azúcar permitida para Claro, que es lo diabéticos, que porque no hablábamos hoy. movía la insulina. Exacto. Y eso ha quedado mucho, ¿sí? Recuerda que yo te aseguro que probándolo esto voy a tener mejor recompensa que poniéndole azúcar, por la fructosa, ¿no? Pero no hay un ente que regula. Yo siempre digo el 5%. O sea, lo que es nocivo lo bajo más, al 5% si es posible, ¿sí? No sé quién... ¿Alguna más? ¿Algún comentario? Y tienen fibra. Y no hay cosa más rica que comer una fruta. Más de acá, ¿no? De allá son No horribles. estamos en contra de eso. No, ahí sí. Bueno, hay límites de, hay límites de cantidades O sea, de si se va a fruta. comer una sandía y tratemos de negociar. No comas una sandía, come la mitad. No le digas que no, come la mitad. Sí, yo a las 3 licenciadas que trabajan les tengo prohibido hacer un papelito escrito. A ellas sí les prohíbo. A nosotras sí nos prohíbe. Sí. Pero tratar de regular la porción. Por eso quiero que después vengan y se acerquen para que Pueden tocar las réplicas. que vean las porciones y cuánto es lo que levantan, ¿sí? Bien, Sí. disculpen, pero acá el árbitro. Sí. Ya está. Bien, yo quería, a nombre de Elar, que nos está viendo efectivamente allá en Colombia, a nombre del doctor Elar Manrique, agradecer, sobre todo a ti, es el mensaje que está mandándonos. Muchas gracias. A todos, a No, todos. Fran, no. Y a ustedes por vuestra presencia. Así que los esperamos en la siguiente fecha que está pactada. Muy bien. Muchas gracias. gracias. A todos ustedes. Gracias. Todas las veces que comía y medirme las glucemias 7 veces por día. Y fue real, lo tuve que hacer. A mis compañeros les tocó diabéticos tipo 2 o diabéticos tipo 1. Entonces, cuando terminábamos de estar estábamos en el medio de la charla o de las clases que nos daban y me tenía que inyectar insulina. Y encima me dijeron, como estamos mal económicamente y no tenemos las lapiceras divinas que nos dan los laboratorios, te tenés que inyectar con jeringuita y aguja. Y me inyecté con jeringuita y aguja, era solución fisiológica. Yo les aseguro que me estresé tanto, que lloré una noche, lloré. Dije, no me puede estar pasando esto de pincharme la panza. Empecé a mirar de que no me salgan moretones. Me empezó a doler, me empezaron a doler todos los dedos. Me empecé a sentir ansiosa. Me pasaron un montón de cosas. Salía a correr a las 6 de la mañana y a las 7:30 entrábamos a estudiar. O sea, salía a correr. Cuando me daban las glucemias un poquito elevadas, empezaba a modificar la alimentación. Pero esto fue real, no les estoy contando nada. Frank sabe que fue real. Cuando el último día del curso nos preguntaron, ¿entienden a sus pacientes? Terminamos todos llorando, éramos 20 argentinos. No los entendí nunca, nunca. Nunca en la vida entendí a un paciente. Se los cuento y me da piel de gallina. Nunca entendí a un paciente. Una enfermera del hospital italiano dijo, les tengo que confesar algo. Es una enfermera que es una genia en diabetes. Yo no me inyecté nunca la insulina de la noche. ¿Saben lo que hacía? La tiraba en el inodoro. O sea, y saben que si no se inyectaba insulina no nos pasaba nada porque no era insulina. Fíjense hasta dónde llegamos a ponernos en el lugar del paciente, que tuvimos miedo. Hubo gente que no se pudo inyectar porque tenía miedo a las agujas. O sea, empecemos a ponernos en los zapatos de los pacientes. Seamos muy cautelosos al momento de indicar, de exigir y de ponernos en autoritarios. ¿Sí? Esto no significa que seamos tan complacientes, pero pongámonos en otro lugar. A partir de ahí, cada vez que enseñé a insulinizar o a medir a un paciente, yo me pincho delante del paciente. Sigo teniendo los dedos pinchados. Y el paciente ya se relaja. Ah, no duele tanto entonces. Hagan la prueba.
Háganlo una vez con un paciente. Van a ver cómo cambia el tratamiento. Nosotros trabajamos y tenemos la gran suerte de tener un gran equipo interdisciplinario. Médico especialista en nutrición y diabetes, que es el doctor Espinosa. Tenemos médicos cardiólogos, médicos especialistas en oftalmología, médicos endocrinólogos, licenciadas en nutrición y educadoras en diabetes, que una soy yo y hay 2 más. Tenemos una licenciada en psicología, tenemos una podóloga y tenemos un profe de educación física. Fíjense que casi no nos falta nada. Tampoco faltan pacientes. Todo esto tratamos de interrelacionarlo. No es fácil porque el equipo es grande, ¿sí? Pero si el paciente cuando viene al instituto se siente contenido. Lo viene a ver a Frank y hola Ivana, ¿cómo andas? Todos nos conocemos. Eso le da otra calidad de atención. Sacando las insulinas, la comida, ¿sí? Eso es como otra pata más de la atención al paciente. ¿Cómo es el plan de alimentación que les damos? El plan de alimentación, cantidad de comidas al día, y vamos a hacer una introducción y después vamos a trabajar con los alimentos tan ricos que se ven acá adelante. Este es un estudio muy lindo que dice que ingerir 2 grandes comidas al día, desayuno y almuerzo, no sé si lo han leído, es más efectivo que 6 comidas pequeñas. Es un estudio que se le dio a pacientes con la misma cantidad de energía, nada más que se dividió en 2 comidas grandes, desayuno y almuerzo, y en 6 comidas. La dieta era una dieta de 2000, acá dice hipocalórica, para nosotros una dieta de 2000 no es hipocalórica, es una dieta normocalórica, pero el estudio estaba indicado así, piensen que es en Estados Unidos. Consumían desayuno y almuerzo, redujo el peso corporal, redujo los niveles de glucosa en sangre, peptidose, glucagón en comparación con la misma ingesta calórica, pero en 6 comidas. Este es uno de los estudios, de los tantos estudios que indican que no hace falta que se consuman tantas comidas al día. Pero fuera de la evidencia científica, nosotros tenemos una realidad que es nuestra vida diaria y que en esta parte voy a comentarles un poco cómo trabajamos con Frank en el equipo para poder contagiarlos y quizá que me compartan cómo trabajan ustedes también para poder intercambiar, ¿sí? Que no siempre tenemos la opción de intercambiar entre distintas culturas. Y no olvidarnos que lo que tenemos enfrente es un paciente, ¿sí? Y que el paciente tiene diferentes costumbres, diferentes horarios, diferentes... A nosotros nos llegan con Frank pacientes que trabajan de subir por las escaleras y cuando el paciente sube ven que dice, ya vamos 1, ya vamos 2, y nos juegan, son pacientes adultos, no atendemos pediátricos, pero esta es una motivación constante, ¿sí? Y tenemos que ponernos en el zapato o en los zapatos del paciente. A veces yo veo la cantidad de medicación, polimedicados que vienen desde otros lugares, más las recomendaciones nutricionales, más las listas de alimentos, más los no a los alimentos con sodio y no a los alimentos con azúcar y no a los alimentos con purinas y no a los... Es tanto que el paciente termina no haciendo nada. ¿O no les pasa esto? Entonces empecemos a ponernos en el lugar del otro. Tuve la suerte de estar en el Steno, no sé si conocen, es como el centro de la diabetes en Dinamarca, en donde viví una semana muy intensa, que se me movieron muchas emociones y creo que a partir de ahí me di cuenta que jamás entendí a un paciente. El primer día que llegué al Steno me preguntaron si yo entendía a mis pacientes. Y mi respuesta fue, sí, claro, ¿cómo no los voy a entender? Trabajo 12 horas por día con mis pacientes. Entonces me dieron un kit. Me dijeron que yo era una diabética tipo 2, un paciente con diabetes tipo 2, de 40 años de edad, sedentaria, y me dieron un kit con varias medicaciones. Perdón, a mí me había tocado diabética tipo 1. Me dieron un kit con insulina, que era agua, y con un glucómetro. Y un montón de indicaciones médicas, al estilo de las que escriben los médicos, esas que son así enormes. Yo tenía que hacer actividad física, inyectarme insulina noche, que duermen de día. ¿Cómo les decimos que coman 6 comidas y duermen 3 horas? Trabajamos con pacientes que nunca desayunaron. Bueno, hay un montón de cosas que no tienen plata para comer 6 comidas, que no pueden hacer 6 comidas, que no tienen tiempo, que viven en la calle, muchas cosas. Entonces creo que tenemos que adentrarnos un poco en a quienes tenemos enfrente. Somos unos convencidos que el tratamiento nutricional del paciente con diabetes u obesidad es meramente artesanal.
Es un día a día con el paciente. Es esto que el doctor Espinosa decía, todos los días un cambio para fin de año, a fin de mes o en la meta que nos propongamos, el cambio sea realmente radical y quede instalado. El cambio tiene que quedar impregnado, ¿sí? Que el paciente no se lo olvide. Si logramos eso, bueno, ya estamos muy felices. Esto es un poco lo que les decía recién, teniendo en cuenta los gustos del paciente, el nivel socioeconómico, la disponibilidad alimentaria, la situación del país, la etnia, la edad, el sexo, los horarios, las patologías, con quién vive, ¿sí? Se me vienen un montón de pacientes a la cabeza para contarles. En el Instituto Cardiovascular Lesica trabajamos así. Trabajamos con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Este es el instituto nuestro. Pero estamos en todos los detalles, hasta fíjense dónde ponemos motivación de actividad física, que es lo que Frank decía, hasta en las escaleras. Y acá no me di cuenta porque esta foto es vieja, pero en los escalones pusimos la cantidad de calorías que se pierden cuando el paciente va subiendo piso por piso. 0,5 calorías, 0,5, y a mí me encanta